Hola amigos, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. Como todos los días tenemos interesantes entrevistas y esta semana vamos a comenzar con un invitado de oro. Se trata del general de brigada de la Guardia Nacional de Venezuela, quien fue expulsado, por cierto, de la Guardia Nacional por defender a Venezuela y a su pueblo. Actualmente perseguido, exiliado, pero orgulloso de su destino y de la tarea que le tocó hacer. Él fue director de la División de Extranjería, ONIDEX, en Venezuela. Fue el primer general en denunciar la relación entre el expresidente Hugo Chávez Frías y las FARC. Además, denunció el otorgamiento de credenciales y visas a guerrilleros colombianos y a sus familiares cuando la época en que Rodríguez Chacín era el ministro del Interior en Venezuela. Y también actualmente es director del periódico comunitario en Miami, que se llama El Faro, en el cual también continúa un poco distribuyendo esa tarea de distribuir la información de lo que ocurre en Venezuela. Tenemos un gran agrado de recibir el día de hoy al general Marcos Ferreira. ¿Cómo está usted? Muy bien, Natalia. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. De verdad, muy bien. Fíjese una cosa, general. Cuando decidí entrevistarlo, que yo pensé tenerlo aquí, una de las cosas que más me llama la atención es todas estas denuncias que usted hizo sobre todo el otorgamiento de credenciales, pasaportes, permisos a cubanos, a colombianos. Cuénteme un poco cómo ocurrió todo esto, cómo se da cuenta usted cuando llega a este cargo en la ONIDEX de todo lo que está ocurriendo. Bueno, primero, en los inicios del gobierno de Hugo Chávez, hubo como un paréntesis en ciertas políticas que habían de discriminación dentro de los oficiales, una de las políticas de las cuales yo iba siendo inclusive víctima, ¿no? Y en el momento que me corresponde mi ascenso a general de brigada, haciendo con el gobierno de Hugo Chávez, por supuesto en el primer lugar de mi promoción, como había sido todo el tiempo. Y yo llegué a pensar, cándidamente para un general, por supuesto, que Venezuela se enfrentaba a un cambio profundo y fundamental, pero un cambio positivo, no lo que estamos viendo actualmente. Y tuve en suerte ser comandante del regional número 5 en Caracas. Y ahí conocí al capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, que era el jefe de operaciones de la ICIP. E hicimos cierta empatía en cuanto a la lucha contra drogas, contra delincuentes. Contra injusticias. Contra injusticia. O sea, ¿usted cree que de alguna manera ahí estaba engañado, como mucha gente, cuando sube Chávez al poder? Sí, no, definitivamente ellos tenían un proyecto escondido bajo las mangas y eso es lo que ha hecho que el chavismo llegara a los últimos días a no contar con nadie de las personas que en el año 92 inclusive arriesgaron sus carreras y perdieron su carrera. Solo un grupito, un pequeño grupo continúa con el chavismo como lo conocemos actualmente. En esa oportunidad entonces, luego del Regional 5, yo paso a la Escuela Superior de la Guardia Nacional y por alguna recomendación que todavía no sé ni quién la hizo, me llama el ministro del Interior, don Luis Michelena, para que me encargara de la DIEX. Yo acepto el nombramiento y cuando llego a la DIEX, empiezo a investigar, porque de hecho me apasionaba el trabajo de la DIEX, porque yo lo veía como muy fundamental para la seguridad y defensa del país. Claro. De hecho, en el GAED, entre las líneas de investigación que yo propuse para mi tesis de grado, propuse la de la DIEX y su vinculación con la seguridad y defensa de Venezuela, pero no me la aprobaron y tuve que hacer otra tesis sobre seguridad alimentaria. Entonces, voy a la DIEX y comienzo a recabar información sobre todas las irregularidades que durante toda mi carrera yo había visto que se cometían en la DIEX, porque las pude palpar en la frontera, en las unidades que visitaba, e inclusive fui piloto de apoyo aéreo y visité toda Venezuela. Yo creo que conocí más a Venezuela que cualquier otro oficial de la Guardia Nacional, por lo menos de mi generación. En ese momento empezaron a aflorar todos los modus operandi que habían para cedular a personas extranjeras, para obtener visas fraudulentamente, para cambiar, por ejemplo, de una visa de turista a una de residente sin cumplir con los requisitos, solamente pagándole a un funcionario. Y en esas pesquisas, uno de los funcionarios que nos ayudaban, porque sí había gente dentro de la DIEX que nos estaba ayudando para llegar al fondo del asunto,
me presenta un pasaporte de un señor Montenegro, José Rafael Montenegro, pero con los documentos de Rodríguez Chacín, con la foto de Rodríguez Chacín y con las huellas dactilares de Rodríguez Chacín. O sea, ese fue como el primer caso que usted tuvo palpable en sus manos de que había una situación fraudulenta allí. Sí, mira, providencialmente fue eso. Ahora, ¿qué ocurre? Posteriormente se me presenta en mi oficina a las 6 de la mañana, yo llegaba a las 6 de la mañana y me iba a la 1 de la madrugada también para mi casa, se me presenta mi amigo Rodríguez Chacín en ese momento. Y me dice que él va comisionado por el presidente de la República, que él necesita tramitar unos documentos para las personas que han ayudado en el rescate de secuestrados de venezolanos en Colombia, y que él necesita que yo lo ayude a tramitarle visas para que vayan a Venezuela. Inclusive algunos por tratamientos humanitarios pasaran por Venezuela y se fueran a hacer tratamientos a Cuba. Esto ya me empezó a mí a oler distinto. Bueno, yo voy y hablo con el ministro, con el don Luis Michelena, y él me confirma que es el presidente de la República el que está dando las instrucciones. Si no, pues por supuesto no hubiera accedido. En ese momento Rodríguez Chacín todavía no era ministro del Interior. Posteriormente, la primera visita con documentos que me lleva es la solicitud de residencia de Juan Álvaro Rosabal. Ese es un cubano que llegó a Venezuela, se infiltró dentro de la oposición, hizo unas denuncias acerca de de infiltración de cubanos, pero después hace otras denuncias sobre un atentado contra Hugo Chávez, etcétera. Lo que hizo fue un trabajo de contrainteligencia en Venezuela, y por cierto, todavía continúa en Margarita y es uno de los colaboradores del actual gobernador de Margarita, el general Carlos Mata Figueroa. O sea que lo que hizo fue tratar de infiltrarse para poder de alguna manera decir que la oposición estaba tramando. Exactamente. Esta... Sí, entonces en ese momento cuando yo veo que Rodríguez Chacín está gestionándole documentos a un hombre que supuestamente está trabajando con la oposición, claro, yo le digo que qué es lo que pasa. Me dice, no, Marco, eso es un trabajo de contrainteligencia que estamos haciendo. En ese momento, pues yo mantenía mi institucionalidad, mi verticalidad, y por supuesto no me estaba inmiscuyendo en las cuestiones políticas. Posteriormente comenzó a llevarme documentos de personas que requerían entrar y salir del país, y comisionó a un muchacho de apellido Herrera, que era una de las personas que trabajaban directamente con él, y a otro que se le conoció después como el comisario Amin. Ese Amin y Herrera son nombrados en los correos de la FARC, en los que se consiguieron las computadoras de Raúl Reyes cientos de veces. Así como Hugo Chávez está mencionado 1.300 veces en los correos de las computadoras de Hugo Reyes. Claro. Y entre las personas que llevó para que le tramitáramos una visa de transeúnte, se le hizo, inclusive cumpliendo las instrucciones por supuesto, se le hace la visa, pero se les hizo visas restringidas, no como él las quería de un año, de meses, y eso aparece reflejado también en los correos de la FARC, donde dicen que la gente de la DIEX que les está colaborando no están haciendo las cosas como ellos quieren. Esa era la resistencia natural que tenía que tener una persona que odia a la guerrilla colombiana, porque claro, muchos compañeros míos fueron asesinados por la guerrilla colombiana en la frontera y cuando estaban custodiando los cultivos de ¿Usted estuvo cuánto tiempo en la DIEX? 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Y en ese tiempo, con estos acontecimientos que usted me está revelando, de alguna manera usted trataba de colocar de ser el obstáculo, pues, para seguir esas instrucciones. Claro, pero lo más importante una resistencia natural, como había una resistencia, pero no podía negarme. No podía negarme porque eso era mi inmediata salida de la DIEX, y quien viniera a hacerlo, pues a reemplazarme, lo iba a seguir haciendo, y tal vez de mejor agrado, como sucedió efectivamente cuando yo salí de la DIEX. Justamente usted sale de la DIEX y tenemos que hacer una pequeña pausa, general. Al regreso, usted me va a comentar el famoso caso Granda, por el cual, de hecho, usted tiene que salir de Venezuela. Eso vamos a hacerlo al regreso de comerciales, no se vayan.
Continuamos en Cara a Cara con el general Marcos Ferreira. Y en la última conversación estábamos hablando de los casos de cedulación. Usted me decía en el corte que a sus manos llegaron informaciones y de hecho papeles de colombianos y de cubanos portando pasaportes venezolanos. Sí, en algunas oportunidades, inclusive no solamente cubanos y colombianos. Hay una información que se manejó después de la caída por el atentado de las Torres Gemelas, de un venezolano involucrado en ese episodio. Ese venezolano no llegó a concluir el curso de piloto que estaban haciendo los terroristas y fue deportado para Venezuela porque en una oportunidad él, a pesar de que estudió en la misma escuela donde estudió Hani Hanjour, el que estrelló el avión contra el Pentágono, este hombre padecía aparentemente de problemas mentales. Se llamaba Hakim Diab Fattah y él era venezolano por nacimiento, cédula venezolana y pasaportes venezolanos. Tenía 3 pasaportes venezolanos. Sucesivamente, los que se fueron venciendo los fue guardando. Las autoridades norteamericanas lo deportan para Venezuela. La DICIP tenía la función de detenerlo en Maiquetía. De hecho, entró hasta el avión, pero mis funcionarios, los de la 10, que le iban a tomar la reseña a Hakim, no lo vieron, no pudieron verlo más, desapareció. Hakim Diab Fattah supuestamente era hijo de alguno de los dueños de Hermanos Saud, una compañía de, creo que son almacenes, que está en La Guaira, y sacó su cédula de identidad por primera vez a los 23 años de edad. Y en ese momento, el mismo día que le dieron la cédula de identidad, le dieron el pasaporte. Entonces, habían muchísimos casos, es que eran demasiados, pues, y no solamente los que iban que se acercaban hasta el director de la DIEX, sino también los que se tramitaban con los gestores. Exacto. Yo expulsé de allá de la DIEX no recuerdo en este momento el nombre de la señora, porque fue la que le entregó el pasaporte a Vladimiro Montesino. Le dio el número de pasaporte asignado a una persona y la identidad de otra, lo fusionó y le entregó un pasaporte a Montesino. O sea, documentos venezolanos están en manos de gran cantidad, mundo, de sí. todo el mundo. El problema es que cuando ya las autoridades, cuando ya los mismos jefes de la DIEX son los que entregan los documentos, entran a formar parte de los delincuentes que lo están haciendo subrepticiamente también. ¿Y qué hacía usted, general, a todas estas? O sea, usted recolectaba la información, le llegaba esas notificaciones, ¿y usted qué hacía? ¿No podía impedirlo? ¿No podía...? No, sí, lo que pasa es que la legislación en Venezuela es sumamente laxa, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que más me llamó la atención fue la de el secuestrador de la avioneta esta de Avianca, Ballestas, creo que Ricardo Ballestas, creo el nombre de él. Ballestas quedó detenido en Venezuela porque definitivamente estaba usurpando una identidad de un señor de Maracaibo. Pero cuando le dieron los poderes habilitantes a Chávez en el 2001, por octubre, noviembre del 2001, comenzaron a crearse leyes, que no las hacía por supuesto el presidente, sino, bueno, la ley de identificación, la nueva ley de identificación de extranjería, la hizo Rodríguez Chacín y despenalizó la tenencia de doble identidad. Ya usurpar una identidad no era delito. No era delito. No era delito, sí. Entonces, yo no sé bajo qué pretexto ahora detienen a alguna persona porque porta la cédula de identidad de otro, pero en ese caso se despenalizó y en virtud a eso, en ese instante aprovechamos para deportar a Ballestas porque iba a salir en libertad. Yo no podía impedirlo como director de la 10 que lo pusiera en libertad, pero te confieso que hice todo lo que se podía hacer por debajo para que se supiera del caso y las autoridades colombianas supieran y pidieran la deportación, y así fue. Yo mismo estuve presente cuando se deportó Ballestas. ¿El caso Granda? El caso Granda comienza cuando Rodríguez Chacín era ya ministro del Interior. Sí. El 31 de enero, ese día recibió el Ministerio del Interior Rodríguez Chacín. Y mientras estaban celebrando el nombramiento, a mí me llama por teléfono y me dice que hay 2 señoras que están retenidas en Maiquetía y que mis funcionarios las están maltratando, pero que esas señoras deben llegar a Caracas sin ningún problema.
¿Quién lo llama? Rodríguez Chacín El personalmente. mismo ministro, ajá. Yo llamo al capitán que estaba en Maiquetía y él me dice que sí, que en efecto, pero que esa señora llegaron con una visa por un mes, que ya habían utilizado, por una sola entrada, perdón, que ya habían utilizado en el mes de diciembre y que estaban amenazando a los funcionarios con que ellas tenían poder, inclusive le dieron un teléfono de un señor Montenegro, casualmente Montenegro, y era el teléfono de Rodríguez Chacín. Las señoras estas, yo hablo con el capitán y acordamos en que las inadmita, que las mande nuevamente para Colombia. Pero por mala suerte el avión se retarda y las llamadas de Rodríguez Chacín y de sus asistentes fueron cada vez más seguidas, y la de Rodríguez Chacín, inclusive molesto, me dice que hay que cambiar al capitán y que si yo no puedo, que él mismo va a ir a sacar a las mujeres ya debajo de Maiquetía. Llega una comisión de la DICIP a las 12 de la noche y se llevó a las mujeres de Maiquetía. Eso quedó anotado en el libro. Yo tengo copia del mismo libro y tengo copia del video de las señoras estas maltratando a los funcionarios, amenazándolos y manoteándoles en la cara. Esas señoras resultan ser Mónica Granda, la hija de Ricardo Granda Escobar, y Yamilé, la esposa. Con la comisión de la DICIP iba un colombiano, entró a la zona de tránsito, que no es permitido, entró a la zona de tránsito y en el libro quedó escrito que el hombre era Ricardo Granda Escobar. Granda Escobar. Sí. Por ese caso es que usted tiene que salir del directorio de la DIEX. No, yo tengo que salir de Venezuela es por ese caso. Por ese caso. Porque cuando a Granda lo aprenden el 13 de diciembre del 2004, a mí me avisan. Yo afortunadamente tengo amigos en todas partes, me avisan de la DICIP que me están involucrando en el secuestro y que, bueno, que tomen mis previsiones. El general que está involucrado no era secuestro, fue una operación policial, era el general Escalante, que era el comandante del regional número 1 en el Táchira, pero estaba involucrado involuntariamente, él no sabía que era Granda quien estaba capturando. Posteriormente, en enero, me llaman nuevamente y me dicen, mire, ya no lo vincularon con el secuestro, sí, con el caso. Y bueno, en marzo me vuelven a llamar y me dice, ahora es peor. Le digo, bueno, ¿y ahora qué me están? Me dice, bueno, mire, aquí están las FARC. Y la orden que nos están dando es que lo capturemos a usted, lo llevemos hasta Arauca y las FARC se lo llevan del otro lado. En ese momento, de verdad, la euforia que había en Venezuela con las ruedas de negocios y con todo lo demás me tenía muy desalentado por la actitud de los venezolanos. Y yo decidí que de verdad que no era justo, ni conmigo ni con mi familia, parar un poco de años de amarrado de un árbol en la selva por defender algo que al parecer en ese momento, en el 2005, estaba perdido. ¿Decide entonces venir a Miami y continuar de alguna manera la lucha desde acá? Bueno, salí a Colombia, estuve unos días en Colombia y luego me vine hacia los Estados Unidos. En principio era rehacer mi vida, porque perdí todo el 11 de abril, inclusive hasta mi vida familiar se arruinó también. Pero bueno, ya cuando empiezo a ver que los venezolanos no tienen, o sea, yo disfruto de todo lo que no puede tener un venezolano, seguridad, tranquilidad, prosperidad, acceso a todo lo que yo quiera. Empecé nuevamente a pensar en mi patria y bueno, y hago cuando puedo declarar o entregar alguna información de lo que está ocurriendo en Venezuela, sencillamente lo hago, porque es mi deber como patriota y bueno, y en ese estoy. Si pudiéramos hablar de un porcentaje general, ¿en qué porcentaje está comprometida en este momento la seguridad nacional de Venezuela? Gravísimo, yo creo que en un 99%. Y te lo digo porque no solamente por esta presencia cubana en Venezuela, que no es como también algunos lo dicen, no es tan la que está por arriba, la que se ve, la que se palpa, no es como la mencionan. Por ejemplo, hablan de presencia cubana dentro de los cuarteles, ordenándole a los tenientes y a los capitanes. No es así. Están arriba, están en el Ministerio de la Defensa, están asesorando a los generales están siendo muy simpáticos con los cubanos, pero por debajo, ni siquiera esos generales se dan cuenta que hay una penetración cubana terrible, que si cambia la situación en Venezuela, posiblemente las secuelas de eso van a durar muchos años. Los cubanos están en posesión de mucho más de lo que los
estos generales y estos ministros del gobierno le están proporcionando no puedo decir de buena fe, de mala fe con el país, pero que ellos creen que es notorio, pues, o sea, sí, más allá de lo que uno puede ver. Sí, de hecho, cuando comenzó el intercambio energético, como lo llamó Chávez, y empezaron a llegar cubanos a Venezuela, llegaban por Maiquetía, por la Rampa 4, y nadie los reseñaba, pero nosotros descubrimos que estaban entrando cubanos a escondidas, de contrabando, y se estaban metiendo en la represa de Caruachi y Caruao como mano de obra, y eso se le avisó a la DICIP, yo tengo pruebas de eso, y la DICIP en ese momento no hizo absolutamente nada. ¿Y guerrilla colombiana también? Lo de la guerrilla colombiana, hay muchísimos guerrilleros, pero muchos viviendo en Caracas, inclusive se llevaron sus familias. Yo inclusive digo que en un grado de peligrosidad, primero está la guerrilla que los cubanos. Exacto. Porque los cubanos se retiran y sus familias están secuestradas en Cuba. Sin embargo, la familia de la guerrilla está en Venezuela, están estudiando en la Universidad Bolivariana, están estudiando en Cuba y van a Venezuela con la familia en Venezuela. ¿Usted mantiene relación o contacto con generales en Venezuela en este momento? Te diría, no se puede decir, pero sí la tengo. Okay. Oficiales en todos los grados. ¿Y qué le dicen ellos? ¿Cómo está la milicia? ¿Cómo está el cuerpo militar en este instante? Bueno, las Fuerzas Armadas están, yo diría que como adormecidas, con tantos problemas que tienen, con la percepción de que son espiados, y pienso que... Atemorizadas. Atemorizadas, sí, están en eso, y realmente hay que entenderlo porque ellos sí ven verdaderamente de cerca el poder como está, pero sí te puedo asegurar algo, el 80% de las Fuerzas Armadas siguen se sienten como si estuvieran en aquella época donde nada estaba ocurriendo en Venezuela, pero no están dispuestos a seguir un plan más allá de lo que hasta ahora ven. Tenemos que hacer una pequeña pausa, general. Al regreso vamos a seguir enfocándonos en la milicia en este momento, la seguridad de Venezuela y ahora con el gobierno de Maduro, cómo podemos evaluar el estamento militar en Venezuela. No se vayan. Y continuamos en Cara a Cara por TV Venezuela con el general Marcos Ferreira. General, estábamos analizando la situación de la milicia venezolana en este momento. Usted decía una milicia que está, o unos generales, unos oficiales que están atemorizados, que están infiltrados por completo, por cubanos, por colombianos. Un Nicolás Maduro que incluso porta un estilo guerrera, ¿no? La camisa que él usa, pero estilo guerrera cubana, ¿no? Me decía usted. Sí. ¿Cómo vemos la situación en este momento del estamento militar? ¿Cómo lo define usted? Bueno, es difícil porque se debate entre dos corrientes, ¿no? La primera es una presión incesante, una presión constante del gobierno, y segundo está la presión de la sociedad civil y a veces de la oposición, yo voy a decir de la sociedad civil, que esa presión se traduce a veces en los improperios que se lanzan contra las Fuerzas Armadas, que eso es peligroso, eso no es bueno o no es sano porque se está generalizando. No todas las Fuerzas Armadas venezolanas son corruptas y no todas las Fuerzas Armadas venezolanas están con el gobierno. Las Fuerzas Armadas... ¿Qué porcentaje diríamos que están con el gobierno realmente? No, yo pienso que no debe llegar a un 20%. Okay. Inclusive a mí me sorprendió muchísimo una información que me dieron acerca de los oficiales en el grado de subtenientes, que yo pensaba que todos esos subtenientes estaban parcializados por el gobierno. Ocurre que en las academias militares sí se hace una impregnación ideológica sobre los cadetes, y ellos salen creyendo en la revolución, pero no han pasado 6 meses en la calle cuando dejan de creer en la revolución. Cuando se dan cuenta de la realidad. Sí, porque les pintan, y nos ocurrió a nosotros también, por eso es que me sorprendió que
que lo exteriorizaran tan rápido, porque a nosotros nos pintaban un país ideal y nos pintaban sobre todo unas Fuerzas Armadas ideales, pero cuando llegábamos a ponerle combustible a los vehículos de nuestro propio bolsillo o a comprar papel para los expedientes, empezábamos a darnos cuenta que no era así. Pero a estos les pintan todo es ideal, el país, la gente, la población. Por ejemplo, dicen Venezuela... Un ideal en el cual usted también creyó en una oportunidad. En una oportunidad, claro, pero ahorita es peor, ahora es peor, porque le dicen Venezuela está libre de analfabetismo, y sin embargo la Guardia Nacional sigue alfabetizando gente y ven que llegan a pueblos donde medio pueblo no sabe leer ni escribir. Hablan de Venezuela libre, no hay guerrilla, y resulta que ellos tienen que convivir con la guerrilla en su jurisdicción, y las comisiones salen para allá, pero para allá no, porque ya está la guerrilla. Y la orden que hay es no hostilizar a la guerrilla, que la guerrilla no los va a hostilizar a ellos. No perturbarlos, no molestarlos de alguna manera. Entonces, todo eso comienza a desdibujar el trabajo de 5 años en la escuela militar, en 6 meses está hecho añico. Solamente algunos, por ejemplo los que mandan para la casa militar, porque ahora se implantó el método de que los edecanes no son coroneles, sino muchachos recién graduados, el alférez mayor, no sé si, bueno, lo llevan para Miraflores, ese sí sigue viendo el país ideal, pero en realidad el resto de su promoción, la que está en el monte, la que está en la frontera, el que está en los puertos, el que ve la cantidad de contenedores que quedan en abandono, porque muchos de los contenedores que llegan a Venezuela, un gran porcentaje, bastante alto, llegan y quedan en abandono, porque el mecanismo de desaduanación o desaduanamiento, perdón, no es expedito, es demasiado lento. Y algunos es a propósito que los dejan que caigan en abandono, porque generalmente ahí no va nada, o va comida podrida, y el negocio no estaba en poner el contenedor en Venezuela y venderlo, sino en ponerlo en Venezuela nada más y agarrar las ganancias del Caribe. ¿Y qué puede pasar, general? ¿Qué puede pasar en Venezuela? Si usted me dice que más o menos el 20% son realmente oficiales que están de acuerdo, o por lo menos están todavía engañados o idealizados, como se llame, pero por lo menos están de acuerdo con lo que está pasando en este momento en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué puede pasar? En una oportunidad leí ruido de sables o ruido de sueldos en los oficiales, ¿no? ¿Ellos podrían hacer algo? Mire, lamentablemente el 20% que está con el gobierno, para ellos no existe la palabra ni disciplina, ni subordinación, ni nada. Para ellos ni respeto, es nada. Revolución, para ellos es revolución. Pero el otro 80% también lamentablemente tienen esa camisa de fuerza de la disciplina, la obediencia y la subordinación. Entonces ellos obedecen a sus superiores, y si su superior le ordena algo que sea ilegal, probablemente no lo hagan como se lo están ordenando, pero no se van a rebelar contra la orden. Entonces en la jerarquía alta no están, no hay oficiales de oposición, vamos a decirlo así. No, son muy pocos, realmente muy pocos. Son muy pocos, y muchos están aprovechándose también de la situación, muchos en el grado de general. Porque, por ejemplo, el estamento político no está vinculado con los ascensos, ellos no intervienen en los ascensos. Pero ¿qué pasa? Que un comandante de fuerza que quiere mantener un grupo, que es su grupo leal, hace que sean los de ese grupo los que tengan acceso a los ascensos, y el estamento político, bueno, lo convalida. Pero es muy difícil que de repente llegue Maduro y diga, yo quiero que me asciendan a fulano de tal. No, ese ya viene por otro lado, impulsado, y el mismo comandante de fuerza es el que lo va a recomendar. A veces ha habido comandantes de fuerza en este periodo, así como los hubo en los anteriores, que llegan con la lista de ascensos para que se los revise los políticos, como lo hizo Rubén Matías Rojas Pérez, el yerno del presidente Caldera. Él llevaba las listas y manipulaba las listas de las 4 fuerzas. Él fue una de las personas que le abrió el camino a Hugo Chávez para llegar al poder en Venezuela, porque fueron liquidando el liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Inclusive yo fui perseguido por la gente del general Rojas Pérez, igual que por la gente del general Rodríguez Mayol y por Peña Sánchez y por un grupo de generales que eran obedientes a Rojas Pérez. O sea que las Fuerzas Armadas han sido heridas desde hace muchos años atrás, claro, incluso antes de... El trabajo de desmoralización viene de mucho antes. Las Fuerzas Armadas actuales y Maduro, y las Fuerzas Armadas y Cabello, ¿cómo ve usted esa relación? Las Fuerzas Armadas no creo que sean leales a Cabello, en el sentido de que lo vean como un
superior a quien tienen que obedecer. Y en el caso de Maduro hay un detalle muy importante. Ellos tuvieron que hacer un acto de juramentación de reconocimiento de Nicolás Maduro en los próceres. Ese acto es ilegal, porque las Fuerzas Armadas solamente juran una vez. Cuando se gradúan y juran ante la bandera y desenvainando el sable, juran obediencia a la Constitución. Jurar obediencia a un político ya se sale y no fue muy bien visto por la mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por eso vemos que Nicolás Maduro está aumentando los sueldos de los militares, claro, en un 60%. Para mantenerlos contentos. Porque, claro, no tanto mantenerlos, porque no los está comprando. Déjame decirte que no los está comprando. Sencillamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está generando hacia ellos un acto de justicia que ellos consideran que se debería hacer. Aumentarles los sueldos, porque los sueldos, desafortunadamente, todos los venezolanos tienen los sueldos extremadamente deteriorados. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Tú no me estás comprando, pero estás haciendo justicia conmigo. Claro, eso se pierde en el tiempo porque la mayoría de esos oficiales ya vienen de 14 años para acá, ya es la mitad de las Fuerzas Armadas. Claro, pero bajo esa famosa bandera de justicia, que estás haciendo justicia conmigo a nivel económico, de alguna manera tampoco estás comprando mi lealtad o por lo menos mi estado pasivo. O sea, sí, no voy a hacer nada en contra de ti. O sea, que en este momento, por lo que usted me dice, básicamente no hay oficiales en las Fuerzas Armadas en Venezuela en este instante que puedan proteger al pueblo, más que proteger a los políticos. Bueno, visto desde ese punto de vista, por supuesto que es así. Pero ahorita hay una campaña desarrollada por la ministra de la Defensa para humanizar un poquito la imagen de las Fuerzas Armadas. Primero empezaron con las escuelas militares. En las escuelas militares ahorita está prohibido hablar de política, porque la disciplina se estaba resquebrajando demasiado. Ya un cadete de primer año acusado de contrarrevolucionario, un alférez de quinto año. O sea, el recién llegado a la básica, el de segundo año. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que en este momento las declaraciones altisonantes de la ministra de la Defensa o que se veían en un ministro de la Defensa no se están produciendo. Eso hay como un retroceso para tratar de reinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas, pero eso es de una manera manipulada, no es una manera, de una forma real. Realmente lo que están haciendo es tratando de engañar a los oficiales de que se está dando un paso atrás en ese proceso de politización de las Fuerzas Armadas. ¿Usted ha tenido comunicación con otros funcionarios, otros generales que están viviendo ahora en el exilio? Sí, sí. Desafortunadamente el trabajo casi no nos permite interactuar, pero sí. ¿Pero se ha podido organizar algo? ¿Ustedes por lo menos mantienen esa comunicación constante? ¿Siente usted que los venezolanos en el extranjero también se están organizando en función de nuestros hermanos en Venezuela? ¿O? No, la organización que hay en el extranjero es una organización, yo creo que para votar, y también déjame decirte mi punto de vista personal. Yo pienso que nosotros hicimos ya lo que hicimos. Cualquier otro tipo de intervención en la vida pública de los venezolanos que pueda ser utilizada por el gobierno para alimentar aquellos esquemas de golpismo desde el exterior, de invasiones, eso nosotros no nos vamos a prestar para ese tipo de manipulaciones por parte del gobierno. Allá están unos militares que tienen una misión, allá están unos militares que tienen un deber que cumplir, como es el del respeto y el acatamiento de la Constitución. Y realmente, en términos coloquiales le diría, nosotros somos ya prácticamente un cartucho quemado, no olvidamos nuestro país, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero tratando de evitar que se nos estén vinculando con acciones ilegales como golpes, como magnicidios, como todo eso que el gobierno se vale, porque le estaríamos haciendo un daño al país. Estaríamos dándole un arma porque aquí no nos podemos defender de las acusaciones que nos hacen allá. Claro, y también estarían poniéndoles más a ellos la posición de víctima. Claro. Tenemos que hacer una pequeña pausa, general. Al regreso ya la última parte para que me comente un poco qué es lo que está haciendo aquí en el exterior. Ya regresamos.
A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien, continuamos en Cara a Cara por TV Venezuela en esta parte final en la conversación con el general Marcos Ferreira. General, futuro inmediato de Venezuela. ¿Le teme usted una explosión social que pueda venir pronto? ¿O? A mí me preocupa mucho el tema de la situación económica, de la gente humilde, de los pobres de Venezuela y del desabastecimiento. Y la posibilidad de que eso llegue a producir una explosión como en el año 89. El año 89 fue impulsada por esta gente que está actualmente en el gobierno, pero ahora puede ser espontánea y eso es muchísimo más peligroso. Y me preocupa también las expresiones de Nicolás Maduro, que está hablando de llamar a la calle. Digo yo, ¿será que el mismo Nicolás Maduro quiere provocar una explosión social en Venezuela? ¿O quiere provocar una explosión como una válvula de escape a lo que pueda venir posteriormente? Todo eso me preocupa. Aquí en el exterior, tengo entendido, usted es el presidente de un periódico comunitario que se llama El Faro. ¿Cómo entra usted a ser ahora presidente de un periódico, de un medio de comunicación? Bueno, en principio fue por una cuestión económica, con un socio, por supuesto, que es el que puso el dinero para el periódico, que no es gran cosa para los venezolanos. Montar un periódico en el exterior es sumamente sencillo, porque aquí todo está hecho. Bueno, fue así, pero posteriormente yo me encargué de la parte editorial y siempre estoy presentándole a los venezolanos de acá de Miami, de la zona noroeste de Miami, de Weston y de Doral, y algunos de la calle 8, la situación de Venezuela, poniéndolos al día sobre la situación de Venezuela, pero sobre todo con análisis. No es tan noticioso, sino hay análisis e investigación en el periódico. Claro. Sí, y básicamente es eso, sin olvidar a la comunidad cubana, la colombiana, que también siempre tienen cabida en el periódico. Claro, pero la intención del periódico, me imagino en principio, fue tratar de mantener este contacto e informar a las personas con un análisis de lo que estaba ocurriendo en el país. Sí, porque de verdad me preocupa, siempre uso la palabra preocuparme porque es lo único que hago aquí cuando pienso en Venezuela. Me preocupa inclusive que hay mucha información que viene sesgada de Venezuela desde los dos extremos, déjame decirte, desde los dos extremos, y hay que decirle a la gente exactamente la verdad, lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, la idea principal era esa, y sigue siendo, y el Faro ahorita, en este momento, hicimos unas alianzas para tratar de salir con mayor frecuencia. Estamos haciéndolo ahora de forma semanal, a partir de esta semana, y eso es con la idea de que de verdad los venezolanos estén más informados sobre la situación de nuestro país. Estoy también impresionada porque me doy cuenta que usted pinta. ¿Cómo comenzó? ¿Siempre pintó o...? Bueno, sí. ¿O se dedicó aquí? No, siempre pinté, pero muy esporádicamente. La guardia no me da tiempo para pintar. Acá comencé pintando a mi hija hace un año, pinté a mi hija de 7 meses que tenía en ese momento, 8 meses, y alguien me sugirió que pintara, y como la situación, el periódico me da un poquito de tiempo y la situación a veces se pone difícil en el imperio, como dicen allá en Venezuela. Dije, bueno, pero pues, si yo pinto y si lo puedo hacer, ¿por qué no hago unos retratos? Y comencé haciendo retratos de personas. ¿No es usted de los generales que dice Maduro que están bañados en dólares y en mansiones? ¿No le tocó a usted eso? No, a mí no me tocó. Te voy a decirle a Maduro que lo único que me quedó de mi carrera fueron $84,000 que cambié cuando me vine por la venta de un apartamento y todavía vivo alquilado aquí en los Estados Unidos. Mi mansión no me la he podido comprar todavía. ¿Todavía no le ha llegado? No. Hábleme de sus pinturas. Usted comenzó pintando miembros de su familia, pero también veo varios cuadros de Bolívar.
que déjeme decirle, lo felicito que sea el Bolívar que nosotros conocimos, no el Bolívar que nos pintó Hugo Chávez Sí, cuando bueno, hizo la exhumación del cadáver. claro, hay cosas históricas que no pueden ser removidas porque cambiarle a Venezuela la cara de su máximo héroe, eso raya en el sacrilegio, raya en En el irrespeto en el por irrespeto, completo, sí. claro. De hecho, como pintor, yo, ahí sí te voy a hablar como pintor, no como general. Yo como pintor veo que Bolívar reconoció en una oportunidad que un pintor de Castro, de colombiano, hizo la pintura que más se le asemejaba. Eso lo admitió el mismo Bolívar. Y esa pintura no se parece absolutamente en nada al nuevo Bolívar. Yo lo que digo no solamente el irrespeto, es la cantidad de dinero que se invirtió en una cosa que realmente no nos dejó nada. Porque si usted me dice que es que de aquí sacamos algo valioso, que era de seguridad nacional, que era valioso para el país, para la economía, para vencer el hambre y los problemas que tenemos en Venezuela, yo ahí hubiera dicho, está bien, pero en este caso se invirtió una gran cantidad de dinero, incluso contratando personas desde el extranjero, de Inglaterra, para que hicieran un análisis y hicieran ese cuadro al final. Bueno, pero es que me va a salir un poquito la pintura. Otra prueba más del despilfarro del del dinero. despilfarro. Por ejemplo, Claro. Venezuela compró unos equipos rusos para interceptación de misiles intercontinentales. ¿Quién va a atacar a Venezuela con misiles intercontinentales? Solamente los Estados Unidos, pero Estados Unidos nunca va a atacar a Venezuela. Eso es un cuento, una mentira. Entonces, en el caso de Bolívar, yo pinto el Bolívar que conocí, el Bolívar que puedo pintar hasta de memoria, sin estar viendo ningún cuadro, excepto por los detalles del cuadro. Pinto el Bolívar inclusive en formas en que no ha sido pintado todavía, y de hecho en los primeros días de enero del próximo año voy a exponer. Oh, wow, Sí, ¿sí? estoy preparando 6 cuadros para una exposición porque de pintores venezolanos aquí en Miami. ¿Y en esos cuadros que está preparando para la exposición incluye los de Bolívar? Sí, por supuesto. ¿Y serían otros también de los miembros de su familia que usted ya tiene pintados? No, me están pidiendo pintar un José Martí Ok. y pintar un George Washington. Y bueno, y Simón Bolívar, por supuesto. Ya tengo de Bolívar, tengo 3, probablemente vaya con 4 y los otros 2 sean Washington y José Martí. ¿Qué otro personaje importante de la historia le gustaría pintar si no le fuera solicitado? Es Miranda, por supuesto, el gran precursor de la independencia. Miranda, y hay muchos personajes que en realidad me gustaría pintar. Algunas, pero nuevamente te confieso, lo mío es el retrato. Okay. De verdad quiero hacer retratos y retratos de calidad, pero no puedo olvidar la parte esa que de niño a mí me sembraron. Nosotros, a mí no me gustó mucho cuando le cambiaron el nombre de República Bolivariana de Venezuela, no me gustó porque me parecía que Bolívar era intocable. Bolívar para mí es un dios y no un ser manipulable por la política. ¿Pintaría a Maduro? No, definitivamente no. ¿Y Chávez? Menos aún. Ahora, general, ya nos quedan muy pocos minutitos. Me decía que en esta exposición le están solicitando 6 cuadros. ¿Y va a ser aquí en Miami la exposición? Sí. En los primeros meses del año que viene. Del año que viene, así es. Perfecto. ¿Qué otra cosa le gustaría pintar? ¿Algo de Venezuela, el Ávila, algún paisaje de todos los que conoció cuando usted me dice que viajó a Venezuela por completo? Bueno, para el paisajismo no soy muy allegado al paisajismo. Me gusta mucho más el rostro. El rostro. La figura humana, las manos. Todo el mundo dice que mis manos son espectaculares, las que pinto. Exacto. El rostro, sí me gustan los rostros de las personas, las expresiones, más que todo. Pero sí, dentro de mis cuadros hay paisajes. Hay paisajes. Y lo podrás evaluar cuando los veas. Claro que sí. General, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cara a Cara. Yo le voy a hacer entrega de esta rosa blanca que se la quiero ofrecer como un regalo, un obsequio, no solamente por la labor que usted cumplió en Venezuela, la labor que hace desde acá, por estos maravillosos cuadros de Bolívar, del Bolívar que nosotros recordamos, y por supuesto en nombre de una Venezuela llena de paz, una Venezuela que podamos vivir todos los venezolanos y que sea
esa cuna, ese país de amor, de paz, de tranquilidad, de seguridad que todos soñamos tener algún día. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Recibía sables, dagas, una primera vez que me regalaron una rosa y mire. una dama. Miren, siempre hay una primera vez. Bueno, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Ya será hasta una próxima oportunidad en Cara a Cara por TV Venezuela.